Vale, bienvenidos al cuarto vídeo de este mini curso de Cassandra. Y en este vídeo vamos a explicar las operaciones de escritura y lectura en Apache Cassandra. Cómo se realizan estas operaciones. Perfecto. Primero vamos a explicar la operación de escritura. Vale. Tenemos un dato de escritura, ¿vale? Y en Cassandra, cuando se realiza una escritura, Cassandra almacena los datos de una estructura de memoria, que se encuentra en memoria, que se llama main table. Vale. Y a su vez, para proporcionar almacenamiento persistente de los datos que se está insertando, también anexa los datos a una tabla llamada commit log, la cual se encuentra en disco. Vale. El commit log es una partición en disco que recibe todas las escrituras realizadas en un nodo de Cassandra. Y estas escrituras duraderas sobreviven permanentemente, incluso si uno de los nodos cae. Cualquier cambio que se realice en la main table se ve reflejado en el commit log. Vale, seguimos viendo el dibujo. Vale, aquí seguimos viendo el dibujo y vamos a explicar qué es la main table. La main table es una caché de escritura de las particiones de datos que Cassandra puede consultar los datos por clave. La main table almacena las escrituras hasta alcanzar un límite configurable. Cuando se ha alcanzado el límite que Cassandra ha configurado para la main table, es decir, la cantidad de datos que puede almacenarse en la main table, Cassandra lo que va a hacer es que va a bloquear la ejecución de nuevas escrituras hasta que la próxima actualización sea favorable. Si la próxima actualización es favorable, Cassandra va a vaciar la main table, es decir, va a hacer un flash de la main table y va a mover todos los datos que se encuentran en la main table a la SS table. Vale. Cabe destacar que la main table es una tabla principal que lo que da es mayor rendimiento o mayor velocidad a la base de datos. Porque los datos, cuando se insertan en la main table y se mantienen en la main table, si quieres recuperar un dato que ya está insertado, que es lo que veremos ahora, lo puedes recuperar directamente de la main table. Al estar en memoria, no tiene que buscar en disco, por lo que el resultado de esa ejecución o la velocidad de esa ejecución va a ser muchísimo más rápido que si tiene que buscarlo en disco. Perfecto. Bueno, pues como hemos comentado, de la main table va a pasar, va a hacer un flash y va a pasar a la SS table. La SS table en realidad es la base de datos en sí, lo que podemos denominar la parte donde se va a guardar toda la información de la base de datos. Vale, cabe destacar que la main table y la SS table se almacenan en tablas separadas. Las SS table son ficheros en disco que contienen toda la información. Las SS table son inmutables. No se escriben de nuevo después de que se vacíe la main table. Es decir, la SS table solamente se va a escribir en el momento en el que la main table se vacíe y los datos que haya en la main table pase a la SS table. Perfecto. Las SS table, al ser inmutables, utilizamos un timestamp para saber cuándo fue la fecha en la que se actualizó o se insertó un dato. Con este timestamp podemos verificar la integridad de los datos, ya que a mí no me interesa que un dato que me devuelva sea antiguo, quiero tener el dato actualizado. Por lo que si, como veremos en la lectura, si quiero devolver un dato,
lo primero que lo va a mirar es en la main table y asumimos que la SSTable puede estar el mismo dato pero desfasado. Por lo que cuando se haga cuando se vuelva a insertar o cuando se vuelva a hacer otra operación de escritura y ya exista una SSTable, la SSTable no se va a borrar porque los datos son inmutables, sino que se va a crear otro fichero SSTable o otra tabla SSTable donde se van a guardar los nuevos datos. Entonces, por eso el uso del timestamp, porque a la hora de hacer una lectura y ir al SSTable, va a ir al dato con el timestamp más actualizado. Perfecto. Vale. Cassandra crea los siguientes datos estructurados dentro de la SSTable. ¿Vale? Tenemos el índice de la partición, que es una lista de claves de partición y la posición inicial de las filas en el archivo en disco. El resumen de la partición, que es una muestra del índice de la partición almacenada en memoria. Y el filtro de Bloom, o Bloom Filter, que es una estructura almacenada en memoria que comprueba si los datos de las filas existen en la tabla de memoria antes de acceder a la SST. Vale. Y ahora vamos a explicar el proceso o la operación de lectura de Cassandra. Perfecto. Vale. Cassandra, para poder llevar a cabo una lectura, debe combinar los resultados de la main table y la SSTable. Vale, lo primero que hace es que de una petición de lectura pasa al Bloom Filter. Este Bloom Filter lo único que va a hacer es comprobar si los datos que está pidiendo el usuario se encuentran en la tabla de memoria, o sea, en la main table, antes de tener que acceder a la SSTable. Si los datos que el usuario está pidiendo de lectura se encuentran en la main table, automáticamente pasa a la main table y los devuelve. En el caso de que no se encuentren los datos de lectura en la main table, el Bloom Filter lo que hará será pasar al partition key. Es decir, lo que haremos será que, como podemos ver, la lectura se procesa en varias etapas. Empieza buscando los datos en la main table y si no los encuentra en la main table, va a terminar buscándolo en la SSTable. Entonces, la ruta de lectura sería la siguiente. Pasa al Bloom Filter. Del Bloom Filter, mira a ver si los datos se encuentran en la main table. Si se encuentra, pasa directamente a la main table y se va a devolverse al usuario. Si no se encuentra, va a comprobar el partition key caché, es decir, la caché de filas. La caché de clave de partición, perdón. Cuando comprueba la caché de clave de partición, si encuentra la clave, va directamente a él. Si no, va al resumen. Es decir, en la partición que caché, lo que vamos a encontrar es la clave de partición donde te dice dónde se encuentra el dato. Si en la clave de partición encuentra el dato, va automáticamente al dato y lo devuelve. En el caso de que, es decir, lo podemos ver aquí, si aquí encuentra el dato, automáticamente va al método de, perdón, automáticamente va al método de comprensión, va a buscar el dato y devuelve el dato. Si en el partition que caché, es decir, si la clave de partición no encuentra el dato, no encuentra ningún indicio del dato, no puede ir directamente a la comprensión. Tiene que ir al resumen de la partición. Si se comprueba el resumen de la partición, una vez que se comprueba,
va a pasar al índice de la partición. En el índice de la partición sí sabes dónde está el dato asegurado al 100%, a no ser, evidentemente, que no exista, cosa que no te deja asegurar. Entonces, pasa al partition index, luego va a la comprensión, va, busca el dato y lo devuelve. Entonces, la lectura es un poco más complicada, pero igual de simple. Lo que hace es, pedimos una lectura, pasa al Bloom Filter. Del Bloom Filter dice si va a la main table o va a la SS table. Si se encuentra en la main table, lo saca directamente. Si no, tiene que ir a la SS table. Si no se encuentra en la main table y tiene que ir a la SS table, del Bloom Filter pasa a la caché de la clave de partición. Aquí hay un primer indicio de dónde se puede encontrar el dato. Si aquí no hay ningún indicio, si aquí hay un indicio de dónde se obtiene el dato, automáticamente va al mapa de compensación de comprensión offset, y este va a devolver el dato que se pide. Si en el partition que caché, es decir, en la caché de claves de particiones, no se encuentra el dato o no se encuentra o no se sabe dónde se encuentra el dato, entonces esto pasa al resumen de la partición. En el resumen de la partición sabe dónde se encuentra el dato. Entonces, del resumen de la partición pasa al índice de la partición, en el cual te dice exactamente dónde se encuentra el dato, por lo que pasa al mapa de comprensión y del mapa de comprensión pasa a buscar el dato y devuelve el dato. Este es el método de lectura que tiene el Apache Cassandra. Son métodos un poco rebuscados, pero en el momento en el que se entiende un poco son bastante simples de comprender. Perfecto. Pues en el siguiente vídeo vamos a ver las compactaciones en Cassandra y el borrado de datos en